Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día viernes 1 de mayo, en el cual se celebra el Día del Trabajador. Un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grandemente, que puedan disfrutar de la familia, que puedan disfrutar de este tiempo especial en el cual podemos también tener esta bella oportunidad de estar con nuestros seres queridos. Hoy iniciamos el estudio del libro de Jonás en su capítulo número 2. Así que ya finalizamos el capítulo 1, el cual nos hablaba y nos mostraba que no podemos arrancar de la presencia de Dios y que nuestra desobediencia tiene siempre un costo. Ahora, en el capítulo 2 específicamente se habla de la oración de Jonás desde el vientre del pez, pero vamos a darnos cuenta allí también de varias enseñanzas que el Señor tiene para nosotros. Espero en mi Salvador Jesucristo que podamos sacar el mayor provecho de la palabra de Dios en este libro de Jonás. Les invito cariñosamente a profundizar en él, a buscar cómo Dios nos muestra su voluntad. Antes de todo, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias damos por su palabra que está en medio nuestro para poder meditar en ella. Denos sabiduría y capacidad de lo alto para comprender su voluntad para con cada uno de nosotros. Ayúdenos, Padre Santo, para poder ser obedientes a su mandato y podamos, Señor, rescatar de la vida de Jonás todo lo necesario para poder nosotros mejorar y ser siervos útiles sin poner obstáculos delante suyo y hacer su voluntad en plenitud. Ayúdenos ahora y siempre, lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. Comparto con ustedes el capítulo número 2 de Jonás, versículos 1 y 2. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Lloró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Cuando pensamos en este libro de Jonás, en este capítulo 2, en la oración propiamente tal, muchos se han detenido a qué tipo de pez era. Y empieza un debate gigantesco a raíz si era una ballena, si era un gran pez, si era algún animal mitológico, en fin. La Biblia no nos da detalles de aquello, aunque en el Nuevo Testamento, posteriormente vamos a leer un pasaje, se menciona como una ballena. Y aunque muchos dudan de que una ballena hubiese tragado a Jonás, recordemos que este pez lo propuso Dios, lo creó Dios para este propósito específico. Por lo tanto, ¿tenía la capacidad de tragarse a Jonás? La tenía, porque era una creación de Dios con un propósito en particular. Quiero que podamos meditar nosotros en este capítulo 2, inicialmente en que Jonás estaba en medio de la mar después de ser lanzado por los marineros en medio de esta tormenta. Este es un tipo de Cristo, donde vemos que Jonás estuvo 3 días en lo profundo de la mar, haciendo relación con Cristo que estuvo 3 días sepultados. Así que también podemos ver, así como José es un tipo de Cristo, Jonás lo es en el sentido de la sepultura que estuvo 3 días, ¿cierto?, en lo profundo de la mar. Ahora bien, esto nos lleva a nosotros a considerar, como primer punto importante y trascendente, la muerte espiritual. La muerte espiritual a raíz de la desobediencia que Jonás tuvo delante de Dios. A continuación escucharemos el versículo de Mateo 12, en realidad versículos 39 y 40. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí vemos y se nos muestra este nombre del gran pez, una ballena. No voy a detenerme en aquello porque en realidad es un debate sin sentido. Más nos quedaremos con que es una señal que Cristo la muestra para aquellos que demandaban señal. Aquellos que decían, Señor, muéstranos algo del cielo, algún milagro poderoso. Jesucristo solamente dice que iban a tener la señal de Jonás profeta. La sepultura de Cristo durante 3 días, pero que resucitó. Recordemos que Jonás fue devuelto del gran pez y tuvo la resurrección de esa muerte espiritual. Así también Cristo tiene este poder de resucitar y dar vida al hombre. ¿Ya? Pero consideraremos esta muerte
espiritual. ¿Qué nos dice Romanos 6:23 al respecto? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia de nuestros actos pecaminosos. Queridos hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que poner especial énfasis o especial atención a considerar nuestra vida cristiana, que debe ser una vida que provoque o que produzca la santificación, promovernos nosotros, provocarnos a la santidad, a través de la oración, de la lectura de la Biblia, a través del amor al prójimo, de respetar las ordenanzas del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, es la consecuencia. Lamentablemente, nuestro pecado nos lleva a la muerte, pero hay solución a aquello. Y eso es lo maravilloso, que Dios ha provisto de una solución al pecado. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuán importante es buscar a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿qué nos dice Colosenses 2, versículos 12 y 13? Sepultados juntamente con él en el bautismo, en la cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Vemos como en este pasaje que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas que Cristo es quien nos puede salvar, nos puede rescatar, nos puede perdonar. Ahora bien, Jonás estaba sufriendo una muerte espiritual en lo profundo de la mar, en el vientre de este gran pez, producto de su pecado. Si bien es cierto, desde allí vamos a darnos cuenta posteriormente, en los estudios siguientes, cómo ora el Señor pidiendo perdón, pero consideremos que inevitablemente cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta por su pecado. Si bien es cierto, Dios perdona nuestros pecados, pero necesitamos mejorar, necesitamos cambiar, necesitamos santificar nuestra vida. A continuación escucharemos Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida, mas el que no cree en el Hijo, en Cristo, no tiene vida eterna. Por lo tanto, la consecuencia de nuestro pecado es la muerte espiritual. Por eso el Señor llama e indica la necesidad de vincularnos espiritualmente con Él. Ahora bien, podemos considerar que esta es una oración de arrepentimiento y compromiso. De arrepentimiento y compromiso. Vamos a darnos cuenta más adelante. Que desde lo profundo, una oración desesperada. Porque aquí quizás muchas veces nosotros oramos al Señor desesperadamente, pero sin tomar mucha conciencia. No quiero profundizar ahora en eso, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que Jonás en ningún momento pidió perdón. Reconoció quizás algo, pero reconoció el poder de Dios, pero no pidió perdón. Y su actitud hacia Nínive no cambió. Por eso es interesante considerar esta oración de arrepentimiento y compromiso. Cuando nosotros oramos al Señor, ¿con qué propósito lo hacemos? ¿Con qué interés lo hacemos? Por ahí podríamos pensar que Dios es un títere del cual nosotros podemos manipularlo a nuestro antojo. Ese es un error. Debemos considerar que Dios tiene todo el poder para perdonar, rescatar y ayudarnos en este proceso, en nuestra vida cristiana, este proceso de santificación. Podemos decir que debemos estar delante del Señor siempre listos y en condiciones. Jonás se encontraba en condiciones para ir a la presencia del Señor, quizás no lo estaba, y por eso el Señor, el Dios Todopoderoso, lo envía al profundo de la mar para que allí pueda reconsiderar su posición, su grado de obediencia delante de Dios. Queridos hermanos, debemos considerar eso. ¿Estoy listo para ir a la presencia de Dios? ¿O estoy listo si Cristo me llama? En este corito, ¿estoy listo si Él me llama? Uno podría pensar, ¿estoy listo si el Señor me llama a trabajar? ¿Estoy listo si el Señor me llama a ser útil? Muchos dicen, no, en realidad yo no tengo, no puedo. ¿Por qué? Porque nos están preparando para el llamado de Dios a ser útiles. Hoy, en este tiempo, es necesario estar preparados. Debemos estar delante del Señor siempre listos y en condiciones. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4:7?
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues templados y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando pensamos en esta pandemia del COVID-19, muchos han dicho que es el fin del mundo, que se acaba, que estos son señales. ¿Estamos preparados para enfrentar aquello? Ahora, en esa situación debemos velar siempre en oración. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto estamos velando realmente, preparándonos para ese encuentro con el Señor? ¿O preparándonos para obedecer el llamado de Dios? Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quizás eso no sucede. Descuidamos el velar o el orar. Y eso nos lleva a caer en la tentación que Satanás pone delante nuestro, porque Él nos quiere apartar del amor de Dios. Amados hermanos, debemos considerar el llamado de Dios para ser fieles, para alejarnos del pecado y llevar una vida de santidad. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. La oración como medio de búsqueda del perdón de Dios. Queridos hermanos, queridos hijos de Dios, cuán importante es la oración. Pero esta oración, como decíamos anteriormente, una oración de arrepentimiento y compromiso. Una oración profunda, dedicada, que busque hacer la voluntad de Dios. Colosenses 4:2-6. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Aquí tenemos palabras del Señor a la iglesia de Colosas por el apóstol Pablo, que les invitaba a estar preparados para dar cuenta de su fe, para hablar bien de lo que habían creído. Siempre debemos estar listos y en condiciones para dar cuenta de nuestra fe. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Era necesario, era inminente. La importancia de la oración en el desarrollo, en la vivificación de la vida del creyente. Si no hay oración, podemos caer en esta muerte espiritual, porque no estamos buscando la voluntad de Dios. No podemos solo leer la Biblia, o no podemos solo orar. Tenemos que tomar todo el conjunto para poder entender la voluntad de Dios. La oración y la lectura de la palabra de Dios, estos dos elementos nos llevan a tener un vínculo perfecto, personal, con nuestro Salvador. Por lo tanto, la invitación entonces el día de hoy es a buscar esta intimidad en oración, en lectura bíblica, pero especialmente la oración menciono hoy en este sentido de salir de nuestra muerte espiritual. Quizás el tiempo que llevamos en la iglesia nos hace tomar una rutina de cristiano. Y esa rutina la mantenemos tan literal o tan fuerte que en realidad no tenemos razón o no tomamos conciencia que podemos estar fallándole a Dios. Por eso es necesario estar permanentemente buscando tener vínculos con cristianos, con otros creyentes, leer la palabra de Dios, orar al Señor, no solo orar en forma personal, sino también en conjunto con otros creyentes, para vivificar nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, no desmayemos, sigamos adelante y esforcémonos para no tropezar. El Señor hoy nos invita a que a través de la oración le demos un nuevo aire, una nueva vida a nuestro ser, de acuerdo a su voluntad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hemos iniciado el capítulo 2 de Jonás con este propósito de buscar un tiempo especial de intimidad con nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por su palabra, porque nos permite tener este vínculo perfecto con usted. Gracias por estos medios de gracia que nos permiten
estar en estrecha relación con su Santo Espíritu. Ayúdenos cada día para que su Espíritu Santo obre en nosotros el querer, el desear, orar, leer su palabra, estar en comunión con usted. Ayúdenos, Señor, para que nuestra santificación, nuestro proceso de santidad se vaya efectuando de buena forma. Ayúdenos para ser mejores hijos, mejores siervos, y que cada día podamos hablar a través de nuestro testimonio a quienes nos rodean del profundo cambio que ha obrado usted en nosotros. Que su hijo Jonás en su vida sea también para nosotros una enseñanza permanente de cómo debemos actuar, de cómo debemos, Señor, no ser desobedientes, sino que estar atentos y estar listos para hacer su voluntad cuando usted nos llame. Guíenos en esta hora y líbrenos de todo mal. Se lo ruego en Jesucristo, mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.